Entrevista. Tenemos en la línea a James Salazar Salinas, analista senior de CI Banco. Muy buenas noches. Hola, Ivette, buenas noches para ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, James. Estamos viendo que hay volatilidad o que hubo volatilidad durante todo 2015, que estaba la preocupación de las tasas que se iban a aumentar en la Reserva Federal en Estados Unidos, qué iba a pasar con la política monetaria. Pero a ver, haznos un resumen, ¿cómo estamos cerrando ya este 2015? ¿Es algo para preocuparnos o veremos que la perspectiva se compone para 2016? Claro que sí. Sí, efectivamente, como lo mencionas, el gran tema durante 2015, incluso desde 2014, ha sido esta especulación de cuándo la Fed iniciaría con su proceso de normalización de tasas, ¿no? Cuándo empezaría a subir tasas. Finalmente, hace, prácticamente semana y media, y casi ya en línea, porque todo el mundo estábamos dando por descontado que esto sucediera, pues la Fed terminó subiendo o tomando la decisión de subir tasas de interés. Lo hizo prácticamente en un 25 puntos base. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? O sea, esto lo que hace, o el impacto inmediato es al menos te reduce o te elimina la incertidumbre provocada por esta especulación de cuándo la Fed empezaría, ¿no? Entonces, ya ese ha sido como el componente principal en los mercados financieros. Hay que recordar el contexto de dónde veníamos. Hay unos excesos de liquidez impresionantes en la mayoría de los mercados financieros globales. Eso ha provocado una entrada histórica hacia las economías emergentes, provocando subidas o apreciaciones en los tipos de cambio, subidas en los mercados de valores, caída en los rendimientos del mercado de dinero. Entonces, es lo que viene a hacer la Reserva Federal es darle un poquito ya con esta decisión de eliminar ese componente de incertidumbre y ahora sí ya concentrarnos en fundamentos económicos. La noticia aquí, o lo relevante de esta decisión, es que implica o es un voto de confianza para la economía de Estados Unidos, ¿no? Que es lo suficientemente sólida para aguantar una subida de tasas. Eso en principio es muy bueno para economías emergentes que están vinculadas al ciclo económico de Estados Unidos, en caso particular de México, y al final de cuentas pues ya reduces muchísimo la volatilidad, o esperaríamos una reducción de volatilidad. Ahora los siguientes pasos es ver, porque la Reserva Federal por ahí dice que la tasa de interés para finales del 2016 va a cerrar alrededor de 1.4, 1.5%, la especulación se girará o se tornará a cuándo veríamos la siguiente subida, ¿no? La Reserva Federal tiene a lo largo del 2016 8 reuniones, y por ahí el mercado dice, o la especulación que hay es que pudieran presentarse hasta 4 subidas adicionales de 25 puntos base. Estas pudieran ser muy probablemente en la reunión de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre. Pero bueno, entonces quizá en esos meses podríamos ver episodios de volatilidad, pero ya en mucho menor grado que lo que tuvimos en 2015 y desde la segunda mitad del 2014. Eso por la parte de la Reserva Federal. Sí. El problema es que sigue abierto otros frentes, sigue sobre todo la cuestión ahí del precio internacional del petróleo. Es que sigue presentando muchos vaivenes y el inversionista lo utiliza como un barómetro de cómo está la situación económica mundial, ¿no? Entonces, y lo que hace es, ante bajas en el precio internacional del petróleo, hay que recordar el contexto de cómo estamos. Hay un exceso, una sobreoferta, un exceso de suministros, y la demanda se ha reducido considerablemente, sobre todo por un menor dinamismo global, en particular de economías emergentes como China. Entonces, ante bajas en el precio del petróleo, lo que hace el inversionista es le pega o especula que pudiera afectar a aquellas economías más petrolarizadas. México no, al menos sí ha logrado diferenciarse un poquito de eso, pero todavía los ingresos presupuestales siguen dependiendo muchísimo de esta parte. Entonces, por eso es que vamos a seguir viendo por la parte del petróleo, quizá se pueda convertir en el factor de mayor incidencia del comportamiento de los mercados financieros, al menos en la parte de México. Y más por los ingresos, ¿no? Sobre todo por la parte de ingresos. Lo que hace es, el gobierno de México atinadamente, o el gobierno federal, ha buscado las famosas coberturas, aunque estas son limitadas en términos de que no cubre el total de la producción o de las exportaciones petroleras del país, pero en principio lo que va a hacer es que reduce el margen de maniobra, porque si se llegara a presentar una caída en la actividad económica, esto se traduciría en menores ingresos tributarios,
Entonces, tienes poco margen cuando tienes un precio de petróleo tan bajo. Oye, James Salazar, ¿tú crees que vayamos a caer por abajo de los 20? Ya estamos en los $27, ¿no? La mezcla mexicana cerró ayer en 27.56, pero ¿podríamos llegar por abajo de los 25 y a lo mejor abajo de los 20? ¿O ya no pudiéramos caer tan bajo? No lo descartamos, no descartamos que se pueda pegar por momentos hacia los 20, y esto principalmente por la cuestión de Irán. Hay que recordar que con todos estos acuerdos que hubo en los países de Occidente con la posibilidad de levantar las sanciones económicas a Irán, dentro de ese grupo de sanciones está la parte de que puedan incrementar sus niveles de producción o exportación al mundo, ¿no? Por ahí hay estimaciones de que Irán pudiera al menos incluir hasta 500,000 barriles adicionales diarios. Ellos hablan de que pueden llegar hasta 1 millón representa como el 2% de la oferta total. Entonces, si a esto le agregas a los suministros o al exceso de suministros actuales o un 2% adicional, pues sí podríamos ver presiones adicionales en precio y que terminaría mermando o afectando a la mezcla mexicana. Esto de Irán, cuando se pueda dar, es muy probable que se presente a lo mejor en el primer semestre del próximo año. Entonces sí podríamos ver presiones adicionales. Lo que nosotros pensamos es que empezaría, sí, por el lado de la oferta seguiría aumentando, pero empezaría un poquito a dinamizarse la demanda. O sea, nosotros pensamos que aquí en Cibanco, que China, o estas preocupaciones que hay por China, por el monodinamismo, no son tan serias. O sea, que al final de cuentas el gobierno se va a comprometer a llevar a cabo políticas públicas para impulsar la economía. Eso terminaría con un incremento en la demanda del crudo. También pensamos que la eurozona continuará con sus estímulos monetarios. Eso le ayudará o favorecerá el ciclo económico. Entonces, estamos pensando que para 2016 vamos a ver un poquito más de dinamismo económico que permitiría compensar este exceso de oferta en el crudo y no permitir que baje, o no suceder que baje a niveles, en este caso, menores a los $20 por barril en la mezcla, ¿no? Bueno, al menos una buena noticia. Oye, y en cuestión de tipo de cambio, porque a pesar de que cuando Estados Unidos anunció el aumento de tasas de interés, vimos que bajó, los siguientes días hemos visto que ni le hizo cosquillas el anuncio, ¿no? O sea, vuelve a subir, baja, sube y baja y no vemos estabilidad, sigue alrededor de, casi ya los 18 pesos por dólar. ¿Ustedes qué es lo que están viendo ahí? Sí, aquí es en parte lo que lo comentaba. Efectivamente, como bien lo mencionas, en el momento que sale la decisión de la Reserva Federal, vemos un comportamiento positivo de la moneda, una apreciación, y esto se consolida un poco el día siguiente cuando Banco de México hace una política espejo. También ellos suben la tasa de interés. Entonces el tipo de cambio reacciona positivamente, ¿no? Lo vimos ahí, e incluso al mayoreo, que le damos un poquito más de seguimiento, por momentos cercanos al 16.90 pesos por dólar. Cierto. Lo que pasó después, y que es el otro punto que ahorita platicamos, es el petróleo. De repente el petróleo agarró una espiral bajista. O sea, ya una vez que los inversionistas se separaron, dijeron que ya se eliminó la incertidumbre de lo de la Reserva Federal. Ahora, ¿cuáles son los factores? Y coincide que esta semana estas últimas semanas son generalmente de poca información económica. Cuando hay poca información económica se van a cuestiones más temas políticos, temas geopolíticos, sociales, o cuestiones como el precio del petróleo. El precio del petróleo lo vimos en los días pasados bajar hacia los, al menos el WTI, el precio internacional, a mínimos desde febrero del 2009. Entonces, esto, como lo comentamos al inicio, terminó afectando al peso mexicano, y a las monedas que el inversionista considera pudieran estar más vinculadas con el petróleo. Y por eso es que vimos esta reacción negativa después del inicio de normalización de tasas en Estados Unidos, ¿no? Y junto con que se junta fin de año o las festividades de fin de año, los inversionistas comienzan a cerrar posiciones, pues ya ahora sí que cerrando el changarro para empezar el 2016, y eso siempre genera muchísima volatilidad. Pues, tienes un poco volumen, pues transacciones de un solo actor que pueden mover el mercado. ¿Y esto entonces significa que podríamos ver una baja en el primer trimestre del 2016 del tipo de cambio? Efectivamente, la tendencia que estaremos pensando para la moneda mexicana es de apreciación, incluso todo el 2016. A lo mejor ahorita no le va a alcanzar para cerrar o para notar ese cambio, pero sí en los primeros meses del próximo año podríamos ver
ya una apreciación considerable de la moneda. ¿Cómo de cuánto? Nosotros estamos pensando que el tipo de cambio al mayoreo podríamos estar ya en enero promediando alrededor del 16.85. Ok, estaríamos hablando de un peso menos de lo que estamos viendo ahorita. Así es. Bueno, aprox, ¿no? Ajá. Sí. Ok, oye, ¿y para el cierre del 2016 en cuánto lo veríamos? O sea, ¿ya veríamos más estabilidad del tipo de cambio? Sí, la idea de lo que pensamos es que una vez que ya se identificó esta volatilidad de la Reserva Federal y que la decisión se basó en que la economía de Estados Unidos está relativamente bien, es un bueno para nosotros. Veríamos el inversionista lo que hace es distinguir entre economías. O sea, dice, bueno, y ahí México se ahorita por toda esta parte de las reformas estructurales y esta estabilidad económica se diferencia positivamente de otras, por ejemplo de Brasil, de Rusia, por mencionar algunas. Entonces sí podríamos ver una entrada positiva de flujos de inversión, y si esto le agregamos los proyectos que hay en la parte de las rondas de la licitación de la reforma energética, los proyectos más grandes o más sustanciosos ya vendrían a partir, o se empezarían a licitar a partir del próximo año. Esto puede generar efectos multiplicadores en una mayor atracción de flujos de capital, ¿no? Okay. Entonces sí estaríamos pensando que para el cierre de año incluso pudiéramos bajar en el tipo de cambio del mayoreo por debajo de los 16 pesos por dólar. Wow, ok, entonces para finales de 2016 estaríamos viendo ya un tipo de cambio más como que estuviera recuperando lo que como empezamos el 2015, ¿no? Así es, básicamente eso, se está regresando a estos niveles, y lo ideal sería ya que se moviera por fundamentos económicos y no por especulación. Eso es lo malo. Bueno, James Salazar, muchísimas gracias. Te deseamos una feliz Nochebuena, feliz Navidad y un mejor 2016. Igualmente para ti, muchos felices fiestas y muchos saludos. Un abrazote. James Salazar Salinas, analista senior de CI Banco.